Este video es presentado por Historia Maníacos. Hola amigos de Historia Maníacos. En el capítulo anterior vimos la relación entre Hatshepsut y Tutmosis III. En este capítulo veremos la finalización del Imperio Nuevo. Pese a la gran figura que fue Hatshepsut en su momento, Tutmosis III había logrado mantener una imagen frente al pueblo y frente a los nobles. Tutmosis había sido creado para ser faraón, y pese a que no poseía el estatus de nobleza que tenía su madrastra Hatshepsut, había mostrado su valía antes de que ésta muriera. No obstante, no era la misma situación con sus hijos. Es probable que el nombre Amenofis que le dio Tutmosis a su hijo fuera un intento de ligar a este a los libertadores de los Hicsos, de que estos también eran descendientes de estos, aunque en una rama menor. Sin embargo, la familia de Hatshepsut sería para siempre un peligro para su descendencia, por lo que tuvo que practicarle a su madrastra la damnatio memoriae. En 1438 muere el héroe invencible de Egipto Tutmosis III y lo sucede su hijo Amenofis II. Se tomarían medidas ahora para que las mujeres no tuvieran tanto poder. El mismo Amenofis no tuvo realmente una esposa real. Se tuvo varios hijos con concubinas, pero nunca hubo exactamente una esposa real. Amenofis II gobernaría desde 1443 hasta 1417 para un total de 26 años de gobierno. Nunca sería el éxito que fue su padre. Trataría de emularlo, pero realmente no lo lograría. Más adelante se le daría el título del rey atleta. También es reconocido por ser aquel rey que generó un conflicto entre los Mitanni y los asirios. Esto llevaría a que los Mitannis conquistaran a los asirios durante un tiempo. Pueden ver acerca de esto en los videos de Asiria. A este lo sucedería su hijo Tutmosis IV, que gobierna del 1417 al 1407 a.C. para un total de 10 años de gobierno. Fue una sorpresa cuando Tutmosis IV llegó al poder, ya que él tenía varios hermanos mayores, pero estos hermanos fallecieron. Puede ser por enfermedades, la tasa de mortalidad en infantes en aquella época era muy fuerte. Se reconoce su gobierno porque aquí comienza a generarse la ruptura con el clero de Amón. Este clero había logrado obtener mucho poder y riqueza gracias a las donaciones que fueron otorgadas por Hatshepsut, pero que comenzaban a rivalizar con el faraón. Más aún era más difícil cuando Tutmosis no se suponía que iba a ser el heredero. Por lo tanto, Tutmosis IV planta la primera semilla de rebelión, ya que se declaró a sí mismo hijo de Ra, diciendo que el dios Ra fue quien hizo posible que un humilde príncipe llegara a ser faraón. Dice que esto ocurrió con un rito en el cual Ra le decía que se enterrara bajo la arena y luego se desenterrara. Él estaba tratando de hacer una alusión a la esfinge que venía del imperio antiguo cuando los faraones eran dioses. Era una manera, como un recordatorio de la divinidad del faraón. Él se enterraba como enterrada, estaba en esos días ya la esfinge, y luego se desenterraba y renacía como el faraón con la gloria de los antiguos faraones. Incluso fue un requerimiento de Ra que los soldados llevaran el sol, su símbolo, en los escudos. Esta treta de poner a competir al clero de Amón con el de Ra le funcionó por lo menos durante su gobierno, pero este gobierno en sí no sería muy largo. Tutmosis IV aseguró el poder también casándose con dos de sus medio hermanas, Iaret y Nefertari, pero a su heredero lo tuvo de hecho con una esposa, una concubina llamada Mutemuya. Esta es otra razón por la cual se reconoce a su gobierno, ya que Mutemuya, al parecer, tenía raíces extranjeras. Ya sabemos que desde los días de Tutmosis III ya se estaban tomando las hijas de los jefes de otras regiones para hacer acuerdos matrimoniales y evitar que se rebelaran. Como todo lo que aconteció después de la conquista de todos estos territorios, estos matrimonios estaban generando un cambio político.
Utemuya tenía raíces egipcias y extranjeras al mismo tiempo, pero era considerada por las esposas reales como alguien menor de casta baja. Pero ella sería la que tendría al heredero. A Tutmosis IV lo sigue su hijo Amenofis III, que reinaría del 1407 al 1376 a.C. para un total de 31 años de gobierno. También es conocido como Memnón. Es conocido por su polémico matrimonio con una princesa del Mitanni, Tich. Es muy probable que haya sido elegida para ser la esposa de Amenofis III por Tutmosis IV, ya que ésta tenía la descendencia del Mitanni con quien Tutmosis quería generar unas buenas relaciones. Utemuya tendría que ver mucho con esta decisión también, ya que sentía desdén contra las mujeres egipcias de origen noble. Y por el lado egipcio, al parecer, el linaje egipcio de Tich estaba vinculado en una rama menor al linaje de Amos-Nefertari. Sea como fuere de origen noble o no, estas dos mujeres propiciarían un nuevo culto, uno más sencillo que venía desde los días de Hatshepsut, o al menos es desde la época en la cual tenemos registros de este dios, que es el dios Atón. Y este sería, con la ayuda de Amenofis III para rebelión en contra del clero de Amón, sembrado en el nuevo gobernante, Akenatón, y su esposa Nefertiti. Ahora vamos a hablar de la rebelión de Akenatón. También conocido antes de su rebelión, en sus principios antes de ser el faraón, como Amenhotep IV o Amenofis IV, que reinó del 1353 al 1336 a.C. El joven Amenofis IV tuvo que presenciar las duras relaciones entre el clero y Amenofis III, su padre. Los dioses representaban la vida y la unidad nacional. Estos subían y bajaban dependiendo de los cambios políticos en el país. Pero durante mucho tiempo Amón había representado al dios tebano, el dios que había resguardado Egipto durante sus periodos más oscuros, el primer y segundo periodo intermedio. Sin embargo, en este momento el sacerdocio de Amón rivalizaba con el poder y la riqueza del mismísimo faraón. Y era mucho decir, porque quizás Amenofis III fue el faraón más rico. Algunos incluso creen que este es el rey más rico del mundo gracias al oro que estaba llegando de Nubia en este momento. La religión interfería en las decisiones políticas, en especial cuando durante los días de Amenofis, pese a toda su riqueza, no había una guerra que lo hiciera un rey destacable. Quizás fue esto lo que llevó a Amenofis III a construir un impresionante templo funerario, donde se representaba a sí mismo como un dios. El magnífico templo de Amenofis III sobrevive a nuestros días, y podemos ver y apreciar en estos días también las impresionantes columnas, las imágenes en todas partes y los colosos. Pero por impresionante que fuera este templo, el poder no estaba aquí, sino en Karnak, en Tebas, en el templo de Amón. Así que el rey está obligado a estar para tomar decisiones políticas. El joven Amenofis IV crece aquí en esta edificación, lleno de escenas donde se deifica a su padre, y no cree mucho en el dios Amón. Su dios es el disco solar Atón, que con su luz favorece a todos. Amenofis IV solo va a guardar adoración a este dios y espera que todos hagan lo mismo, adorar a Atón como el único dios en la tierra al cual solo se puede llegar con la ayuda del faraón. Este dios no es un animal, no es una persona, sino es el astro en sí mismo. Durante los días en los que su padre vivía un ritual anual al dios Amón era especialmente tenso.
y un obligado faraón tenía que participar en él. El sacerdote de Amón-Ra y el faraón son los más poderosos hombres del país y estaban en rivalidad. Es probable que el clero de Amón a la muerte de Amenofis III quisiera tener unas mejores relaciones con su hijo Amenofis IV, pero él tiene otras ideas. Amenofis se casaría con una de sus primas Nefertiti, quien al parecer podría estar emparentada con la antigua reina Tich. Una vez que es faraón, comienza violentamente a iniciar su rebelión, que fue tomada por el clero como una herejía. Amenofis IV no disimula, él ataca abiertamente al clero de Amón. Él saquea los templos, pretende borrar a Amón de todo Egipto y destituye a muchos sacerdotes de sus cargos, los cuales intentan salvar lo que pueden de su Dios implorando que los escuche. Cuando Akenatón descubre varios de estos, los hace apresar y va más allá. Él dispone que solo se adoraría al disco solar, por lo que el resto del panteón de dioses también sería borrado. Amenofis IV había hecho un enemigo muy poderoso y se sintió amenazado en Tebas. Debido a esto, junto con Nefertiti, se dispusieron a iniciar la construcción de una ciudad en tiempo récord. Hoy en día la conocemos por su nombre moderno, Amarna, por su ubicación, pero su nombre original es Ajetatón. Para la construcción de Ajetatón se requirieron de dos técnicas. La primera es la piedra, que era el material para la eternidad, pero el cual se manejaba en bloques grandes, difíciles de transportar. Se requerirían de años, casi toda una vida de un faraón para hacer una edificación con este material. El otro era el ladrillo de tierra, que era más eficiente, pero no tan duradero, por lo que se comenzó a fabricar ladrillos pequeños de piedra para la construcción de Ajetatón. La construcción fue magnífica, revolucionaria. Incluso su arte fue totalmente diferente a lo que se llevaba a cabo. Amenofis IV y su esposa Nefertiti aquí serían dioses, libres de los ritos y las tradiciones. Serían mucho más libres, tendrían más movimiento de hacer lo que ellos deseaban. El primer cambio que se realizó fue cambiar su nombre de Amenofis IV a Akenatón, que significaba agradable a Atón. El arte en Anjetatón fue novedoso también. Se ven exsignificadas a la familia real, felices y bendecidos por Atón, rodeados de sus hijos en la vida cotidiana. Tan diferentes a los antiguos murales que daban una impresión de rigidez, estos tienen mucho movimiento. Sin embargo, todos estos murales son una gran cantidad de publicidad, un estilo egipcio de grandes pancartas para dar una impresión de estabilidad. Sin embargo, la realidad más adelante sería otra. Otra parte revolucionaria son, por ejemplo, las estatuas. Mirando el busto de Nefertari y de Akenatón, se puede decir que la diferencia con el rígido arte tradicional egipcio era como la diferencia entre un retrato y una foto. Incluso se ha hecho un escáner del busto de Nefertari y debajo tiene arrugas, como si alguien hubiese tomado un molde de su propia cara. Movimiento versus rigidez. El faraón costearía su obra de arte con lo que tomó del clero de Amón y ahora también recibía su tributo. La nueva pareja se pasea a diario por las calles de Anjetatón y se dirigen al pueblo en un lenguaje informal. La pareja tiene ratos de esparcimiento. Nefertiti tiene gran importancia y ella lleva los ritos religiosos. Incluso compite con su marido como iguales a carreras de caballos, en carros. Y en medio de toda esta felicidad, ¿qué falló entonces?
El gran error de los gobernantes en los antiguos tiempos es suponer que si ellos son felices, el pueblo también lo es. Akenatón y Nefertiti llevaron a cabo una revolución vacía. La vida del pueblo era la misma, no había mejoras, pues solo era una revolución religiosa. En otra forma de decirlo, Akenatón creía que Atón era el Dios verdadero y obligó al pueblo a adorarlo. Otro gran error es que en su devoción, Akenatón se alejó de los asuntos políticos y perdió conexión con Tebas. El pueblo Mitanni, aliado de Egipto, suplicó ayuda a Akenatón, pues estaba siendo invadido por los hititas. Y las fronteras de Egipto también estaban siendo invadidas. Akenatón no hizo absolutamente nada. Afortunadamente, el ejército egipcio logró salvar las fronteras, pero los mitanis estaban por su cuenta. Otro evento catastrófico al parecer fue una epidemia en Anjetatón. Una de las princesas muere para dolor de Nefertiti. Entonces, ¿cómo lo estaba llevando el pueblo en medio de todos estos cambios? Al principio algunos tuvieron esperanza, incluso hubieron algunos creyentes de Atón, pero también había mucha confusión. Ellos tenían los mitos que les permitían conocer o les explicaban cómo había sido la creación. Esto calmaba la curiosidad, pero con Atón era diferente. Solamente se podría decir que Atón creó el mundo y eso era todo. Más aún, Egipto era privilegiada. Los dioses les dieron absolutamente todo, el Nilo y las bendiciones. Ellos vivían mejor que otros pueblos. Entonces, si sus tradicionales dioses les daban todo, ¿por qué cambiar las cosas? El cambio no era tan bienvenido en Egipto, no les gustaba, les aterraba de hecho, y Akenatón lo estaba cambiando todo y era un caos. Exasperados ante la situación, los egipcios comenzarían a adorar a sus dioses en secreto. La idea de monoteísmo era revolucionaria pero sin sentido. La peste sería tomada como un castigo de Amón. Una nueva problemática se desarrollaba dentro de la pareja real que aparentemente era tan feliz. Se hallaron en el lugar de entierro de Tutankamón los restos de una momia de una mujer que por su ADN se sabe que es su madre y por ende se suponía que debía ser Nefertiti. Pero para sorpresa de los científicos, la madre de Tutankamón es la hermana de Akenatón y sabemos que Nefertiti no era hermana de Akenatón. No se sabe qué pasó con la madre de Tutankamón, pero se sabe que quien lo crió fue Nefertiti. Después de 17 años de gobierno, Akenatón fallece. Él muere joven y los ciudadanos abandonan a Anjetatón y el culto a Atón. Se convertiría más adelante en una ciudad fantasma. Es muy poco lo que sabemos de Nefertiti. Su recuerdo fue prácticamente borrado. Se le reconocía por ser una mujer extremadamente hermosa. Probablemente en su tiempo esto sería considerado como un indicador de los dioses. Nefertiti probablemente llegó a tener una relación amorosa con su esposo, al menos así lo querían hacer ver. Nefertiti sería quien llevaría los ritos funerarios y asociaría a su hija Anjesenamón con su hijastro Tutankamón, que ahora pasaría a llamarse Tutankamón como lo conocemos hoy, para agradar al clero de Amón. Lo que sucedería a la muerte de Akenatón en cuanto a sus sucesores, un poco misterioso, pero tenemos algunas pistas. Lo primero es que Tutankamón era un niño cuando falleció Akenatón, así que por lógica sería Nefertiti la siguiente en gobernar. Se cree que Nefertiti llegó a ser faraón y que lo hizo bajo el nombre de Neferneferuatón, que significa exquisita es la belleza de Atón. Es como un intento de seguir con el culto a Atón.
Acerca de la muerte de Nefertiti es totalmente incierta, solo sabemos que este nombre, Neferuatón, es sustituido más adelante por el de un supuesto yerno, Semeneskara, esposo de su hija mayor. Sin embargo, hay quienes piensan que se trata de la misma Nefertiti, ya que este es un nombre que reemplaza, en muchas situaciones sustituye al de Neferuatón. Así que la teoría reza que este matrimonio con la hija mayor de Nefertiti fue solamente un simbolismo de ella como faraón casándose con su hija mayor para darle un estatus de quizás futura faraona. Pero esta es solo una teoría. El caso es que para cuando muere Nefertiti, Tutankamón y su hija Anjesenamón todavía son unos niños. Sabemos que durante su gobierno ella tuvo que hacerse cargo de todos los problemas acumulados durante la revolución. Eso significaba tener que volver a Tebas con el cuerpo de su esposo como un tributo al clero de Amón, hacer las paces con el clero de Amón, quien todavía era su enemigo más acérrimo y quien ahora haría parte de la crianza de Tutankamón. Su poder radicaba en su hijastro, así que ella claramente lo iba a proteger. También claramente se tuvo que deshacer de todas las creencias que habían desarrollado con su esposo fallecido. Cobra una gran importancia desde los días de Akenatón, su visir Ay, que también fuese el visir de Tutankamón. Este visir Ay era el padre de Nefertiti y es quien se haría cargo de Tutankamón, el niño rey, una vez que su hija había fallecido. Otra figura que fue importante durante el gobierno de Tutankamón sería Horemheb. Tutankamón gobierna desde el 1334 al 1325 a.C. Tutankamón pasaría a ser faraón a la tierna edad de 7-8 años bajo la supervisión del visir Ay. Tristemente, la historia de Tutankamón y Anjesenamón pasarían a ser como la historia de dos hermanos que son como daños colaterales en esta revolución y en esta guerra contra el clero de Amón. Los problemas del incesto y la endogamia ya se habían dejado ver con fuerza en los días de Akenatón su padre, pero la dinámica de la genética había cobrado el peor precio a Tutankamón, el niño rey. En el caso de Akenatón, por ejemplo, los estudios realizados por neurólogos y antropólogos sugieren que el joven faraón padecía de hidrocefalia. Akenatón padecía del síndrome de Marfan, que se caracteriza por dotar al enfermo de rostro delgado y ojos achinados, dedos de manos y pies muy finos y largos, además de desajustes cardíacos. Había otra enfermedad del faraón, podía ser la que se llama lipodistrofia muscular, que es una enfermedad que se caracteriza por la desaparición de la masa corporal de la cintura para arriba, pero la acumulación de esa grasa de cintura para abajo, dando al individuo unas características de caderas femeninas por lo anchas. Para el caso de Tutankamón, se realizó en el 2005 una tomografía axial computarizada de la momia de Tutankamón. Los resultados mostraron que tenía un caso leve de paladar hendido y posiblemente también un caso leve de escoliosis. Esto significa que su columna estaba un poco desviada. La exploración también demuestra que su pie derecho sufría de hipofalangismo y su pie izquierdo era equinóvaro. Estos dos síntomas significan, en el caso de hipofalangismo, que los dedos de sus pies no estaban bien desarrollados. Y en el otro pie, el ser equinóvaro, que es otra enfermedad congénita, significa que el pie nace torcido con la forma de un palo de golf, donde la persona prácticamente que camina con el tobillo. Lo que es más, algunas radiografías muestran que para Tutankamón caminar era particularmente doloroso.
y se encontraron en su tumba varios bastones. Otra enfermedad que pudo haber tenido en vida fue la osteonecrosis, que es una enfermedad que impide que el flujo de la sangre circule correctamente por dentro del hueso. Y si no hay sangre circulando por dentro del hueso, este tejido óseo va a morir. Esta se cree que fue una de las causas principales de la muerte de Tutankamón. Era lamentable la situación de Tutankamón, además de todas las grandes enfermedades que él tenía políticamente hablando, también era muy vulnerable. Él contaba con el apoyo y protección de su abuelo Ay y del general Horemheb, pero no tenía descendencia. Producto de un incesto y tratando de tener hijos con una hermana, de quien se han hallado momias de fetos que no nacieron completamente desarrollados, al parecer, el fruto de esta unión no llevaba a cabo ningún resultado debido precisamente a la cercanía genética. Debía de verdad ser una situación muy angustiosa para los dos jóvenes reyes. Ellos estaban en el más alto cargo de Egipto y tenían todas las expectativas puestas en ellos, pero no lograban el propósito de dar satisfacción a todos los demás. En cuanto a la muerte de Tutankamón, durante años se creyó que podría haber sido planeada debido a que el heredero resultaba insuficiente para todos, pero hoy en día sabemos que no es el caso. Sucede que se encontró una herida en el cráneo de Tutankamón y se creen que fue la causa de su muerte, pero ahora sabemos que en realidad el arqueólogo Carter, cuando sacó la momia, intentó quitarle la máscara a la momia de Tutankamón, le causó una fisura al cráneo y hemos visto por las pruebas halladas que en realidad esta herida se causó fue más recientemente. Pero sí se encuentra otra herida en los huesos de Tutankamón, y es que al parecer durante una actividad física que se cree que pudo haber sido un intento de demostrar que él podría manejar caballos en carros de guerra, pudo haber tenido una caída que le generó una ruptura en el hueso. La circulación, la osteonecrosis que él tenía, no permitía la circulación de la sangre de manera correcta, se generó una infección en esa parte del hueso y que, para concluir, Tutankamón por aquellos días tenía una cepa de malaria. Todas estas cosas en conjunto generaron la muerte del joven faraón. Se suponía que quien pasaría a gobernar, ya que Tutankamón no había tenido hijos, sería el general Horemheb, pero en este momento, cuando sorpresivamente Tutankamón muere, él está en guerra contra los hititas. Quien se apresura a tomar rápidamente el puesto es su abuelo político, Ay. Ay gobierna desde el 1327 hasta el 1323 a.C. Pese a haber sido nombrado como heredero por Tutankamón, Horemheb no llega a disputarle el poder a Ay, muy probablemente debido a que no tenía ninguna ascendencia con la familia real. Él era aristócrata, pero él no tenía nada que ver con la familia real. Por su parte, Ay era el abuelo del rey, era el visir de Akenatón, era el padre de Nefertiti, estaba emparentado con la reina Tich y ahora también se había casado con su propia nieta Angesenamón, aunque este matrimonio no sería un matrimonio sexual sino meramente político, ya que Ay era muy anciano al momento de tomar el trono. Sabemos que Ay había considerado para su sucesión a su hijo Natmin, pero quien heredaría sería su hija Mutnediamet, que continuaría la línea en su matrimonio con Horemheb. A la muerte de Ay no le sucede su hijo como él tenía planeado, sino que le sucede Horemheb. Gran parte de esto se debe a que al parecer Ay trató de reconstruir el culto a Atón. Esto no agradó mucho al clero de Amón y este le dio su apoyo a Horemheb.
Como al parecer el único problema que tenía Horemheb era que no tenía vínculos con la familia real, se casa con la hija de Ay, Mutet Medianet, y así consolida su poder, pero además ya estaba decidido porque él ya era un héroe militar. Ya estaba considerado como un protector del pueblo contra los hititas y contaba con el apoyo del pueblo. Horemheb gobernó de 1323 al 1295 para 27 años de gobierno. Durante su gobierno sabemos que gobernó con mano de hierro y que recuperó una gran parte de lo perdido en el exterior con los sirios durante el gobierno de Akenatón, que era adorador al antiguo dios Horus. Hizo un gran trato con el clero de Amón y hubo un intento real por borrar toda mención de Atón. Además, también hubo una muy, pero muy mala predisposición como una especie de venganza contra Ay, o es al menos la impresión que da porque realmente intentó practicarle la Damnatio Memoriae. No tuvo herederos varones. Al parecer sí tuvo una hija, Tunediemi. Sin embargo, no sabemos que haya habido herederos de ellos. Por ende, se considera que el último heredero de la dinastía Amósida, o mejor dicho, el último exponente de esta dinastía fue Horemheb. A la muerte de Horemheb, como no había hijos, él mismo decidió sucederle a su visir Paramesu, que más adelante, al pasar a ser faraón, se llamaría a sí mismo Ramsés I. Este gobierna solo un año, del 1295 al 1294. Ramsés ya era un anciano cuando fue elegido para el cargo. Se le escogió por su experiencia militar, porque venía de un largo linaje militar, porque había demostrado que podía tener hijos. Su hijo Seti también había sido criado en las habilidades militares, por eso se consideró que era el mejor para este cargo. De hecho, la dinastía ramenecida fue destacada por las artes militares. Durante su gobierno, él nombró a su hijo Seti I su corregente, y para ese entonces ya tenía incluso un nieto, Ramsés II, que tenía una edad aproximadamente de 10 años. Seti I gobernaría durante 15 años, del 1294 al 1279 a.C. Uno de los primeros problemas a los que se enfrentaron Ramsés I y Seti I a la llegada al poder fue el poder del clero de Amón, que ya era insoportable en los días de Akenatón, era incluso más insoportable en aquellos días después de sobrevivir a la rebelión de Akenatón. El mismo Horemheb tuvo que pactar con ellos para subir al trono. Esta sería una batalla que Seti I llevaría de manera silenciosa. Lo primero que logró hacer, y que fue una gran victoria, es impedir que los sacerdotes heredaran a sus hijos. Pero ¿por qué esta diferenciación entre Seti I y alguien como Amenhotep III? Si Amenhotep III en su momento pudo haber sido el rey más rico del mundo, probablemente la razón es que Egipto valoraba más a sus líderes militares. Amenhotep no tenía una guerra en ciernes, no era un rey guerrero, pero Seti I sí lo era el protector de Egipto y por lo tanto tenía más peso sobre la religión. En adición, él incentivó el culto a otros dioses aparte de Amón, especialmente a Set, pero sin mencionar a Atón. Ese culto fue totalmente prohibido y de hecho la destrucción de la ciudad de Amarna se inició en el gobierno de Seti I. Seti I ya era casado y ya era padre de familia cuando accedió al trono. Probablemente ya lo era incluso antes de que su padre accediera al trono.
Pero es muy probable que su esposa de toda la vida tuya no llegara a ser la gran esposa imperial, ya que el precio de ese ascenso al trono sería que Ramsés I casara a su hijo Seti I con la hija de Horemheb, Tanediemi, pero realmente no tenemos certeza de ello, pero sería una gran explicación de por qué tuya nunca fue nombrada como la gran esposa real. Sin embargo, como es la costumbre, tuya pasaría a ser la gran esposa real una vez que su marido muriera y su hijo pasara a ser el faraón. Otra cosa que fue de preocupación durante este gobierno fue el tema de la pérdida de influencia y los territorios perdidos en el exterior. Horemheb recuperó gran parte de los territorios que se habían perdido en Siria, pero ahora ellos también, junto con Ramsés I, iniciaron la campaña para recuperar también los territorios en Canaán y en Palestina. Algunos de estos habían recuperado su independencia y otros sencillamente habían sido conquistados por su gran enemigo, los hititas. Otra problemática que se estaba presentando era las minas de oro en Nubia. Al parecer había comenzado un nuevo proceso de desertización, se estaba haciendo más árido y se hacía importante encontrar el agua para poder pasar las caravanas y traer el oro a Egipto. En el gobierno de Ramsés no se logró, pero durante el gobierno de Seti sí se logró encontrar pozos de agua para lograr esta travesía y volver el suministro de oro regular a Egipto de nuevo. Con ello también volverían las construcciones y la prosperidad comenzaría a verse de nuevo. Nombra a su hijo su corregente, Ramsés II, a una edad temprana, alrededor de los 13 a 16 años. Cuando éste fallece, Ramsés le sucede. Ramsés II gobernaría del 1279 al 1213 para un total de 66 años de gobierno, solo superados por Pepi II. Desde niño, Ramsés vivió la actividad castrense. Como miembro de una familia de militares, Seti I nombró corregente a Ramsés cuando éste tendría unos 14 años. Y recibió entrenamiento intensivo de parte del mismísimo faraón y de múltiples maestros de artes y ciencias. La corregencia duró entre 3 y 7 años, no hay fuentes fiables sobre este tema. A los 15 o 16 años, Ramsés ya tenía autoridad sobre parte del ejército y una y otra vez inscripciones de esa época lo describen como un astuto joven líder. Por aquel entonces ya estaba casado y era padre de 4 hijos. Durante el periodo de corregencia hubo pocos problemas militares y Ramsés desempeñó tareas civiles como delegado de su padre, como eran supervisar los trabajos de construcción de los templos y la extracción del material de construcción en las canteras del sur del imperio. Ramsés acompañó a su padre en campañas militares para sofocar rebeliones en Canaán. También lo secundó en la guerra contra los hititas, que habían ocupado los territorios de Siria, tradicionalmente pertenecientes al imperio egipcio, pero perdidos hacía varios años debido a la debilidad del rey Akenatón. Ya como comandante llevó a cabo una campaña contra Kush, Nubia, en el año 8 del reinado de Seti. Se cuenta que Ramsés se encontraba en Kush cuando Seti murió. Volvió a Egipto, donde junto con su madre Tuya llevó a cabo las ceremonias fúnebres de su padre en la necrópolis tebana. Durante los 5 primeros años de su reinado llevó a cabo 5 acciones militares. La primera fue una batalla naval. La estela de Tanis nos narra que se produjo en el delta ante el ataque de piratas, quizás la primera inscripción de piratas de la historia. Estos se llaman Chardana. Ramsés los venció y reclutó a los prisioneros como soldados para su ejército. Hubieron expediciones a Asia, pero voy a hacer un resumen en esta parte porque realmente esta expedición a Asia, que fue un conflicto contra los hititas,
No fue más que el preámbulo de lo que vendría más adelante, que sería la batalla de Kadesh, y vamos a hablar en profundidad sobre esta batalla. Para entender un poco acerca de la batalla de Kadesh, vamos a entender un poco acerca del enemigo de los egipcios, los hititas. Los hititas eran originalmente un grupo de griegos que se establecieron en Anatolia. Si bien al principio podrían haber sido considerados como un grupo insignificante, pronto adquirirían de los asirios y los sumerios la tecnología del bronce, especialmente porque ellos estaban situados en donde estaban las minas de estaño. A la caída de los hurritas, ellos asimilaron a esa civilización y pronto adquirieron también la tecnología del carro de guerra. Más adelante de los mitanis, quienes habían tenido sus propias guerras con los egipcios, adquirieron también la mejora de los caballos de guerra y los carros de guerra a la versión de Mesopotamia. Esta civilización era tan importante que se podría decir que en esta competencia de quién era la potencia mundial en Mesopotamia junto con los asirios, en este momento histórico los hititas estaban ganando ese lugar. Teniendo como vecino a los asirios, ellos tenían un gran conocimiento de lo que era la guerra, eran grandes guerreros y además tenían conocimiento de lo último en armamento en aquellos días. Incluso ellos fueron los primeros en conocer la técnica del hierro. Lamentablemente para los hititas, ellos no contaban con suficiente suministro de hierro, era muy raro el hierro por esta zona, por lo tanto ellos mantuvieron durante mucho tiempo el secreto de la forja del hierro. Por otra parte, hacía 2 siglos atrás los egipcios evidenciaron que el Sinaí, su desierto, ya no era más una protección en su tierra. Esto ocurrió en el momento en que los hicsos invadieron Egipto y se adueñaron de este. Tutmosis fue el primero en entender esta realidad y decidió que había que conquistar los territorios hasta Kadesh para proteger las fronteras de Egipto. Durante los días de Tutmosis IV se logró una paz y una armonía relativas en la zona al lograr acuerdos con los Mitanni. Lamentablemente, Akenatón había olvidado al pueblo Mitanni durante la guerra y estos habían sido conquistados por los hititas y la guerra había vuelto. Todos estos territorios que se habían logrado para proteger a las fronteras de Egipto, muchos de estos habían caído en manos hititas y otros simplemente se habían independizado. Fue menester de Horemheb, de Ramsés I, de Seti I, lograr la recuperación de algunos de estos territorios. Sin embargo, una nueva guerra se anunciaba durante los días de Ramsés II contra los hititas y que amenazaba a las fronteras de Egipto. Era importante para Egipto recuperar todos esos territorios hasta Kadesh nuevamente. Ya conocemos a los países en conflicto de esta historia y ahora vamos a conocer a los protagonistas, que va a ser encabezada por Ramsés II desde Egipto y Muwatalli II, el rey hitita. Durante su gobierno, Ramsés II se había encargado de construir una nueva capital en Pi Ramsés. Esto había sido en la antigua capital de los Hicsos, en Avaris, y el motivo por el cual se construyó se debió a un tema estratégico. Pese a los antecedentes de lo que había sido trasladar la capital durante el gobierno de Akenatón, realmente desde su punto de vista militar, Ramsés decidió que el delta del Nilo era el mejor lugar para establecer su lugar de vivienda. Poco sabemos acerca de Muwatalli, de hecho poco sabemos acerca de los hititas, lo único que tenemos acerca de ellos es por archivos de los sumerios y los asirios. En cuanto al armamento como tal, sabemos de la tecnología de los carros de guerra de los egipcios, en un video anterior ya lo vimos, estos eran carros más ligeros que tenían llantas con más radios para hacerlas más resistentes, que además eran sumamente flexibles, tenía un eje movible que le permitía trabajar en curvas cerradas.
que además estaban adecuados para 2 soldados, uno que tiraba de las riendas del caballo y el segundo que se encargaba del tiro al arco. En cuanto a las mejoras de los mitanis que habían sido adquiridas ahora por los hititas, estaban equipadas para 3 guerreros. Eran lentos pero eran brutales al embestir, y los soldados estaban compuestos por el conductor y 2 lanceros. Los carros egipcios eran ideales en distancia, pero cerca del enemigo eran mejor los carros de los hititas. Las lanzas eran más del gusto de los hititas. En cuanto a los egipcios, ellos preferían la espada curvada. Sin embargo, los dos tipos de guerreros manejaban ambos tipos de armas. Tenemos más conocimiento acerca de cómo estaba organizado el ejército egipcio y muy poco acerca del hitita, pero más o menos es así como consideramos que pasó. Ramsés llevaba 16.000 hombres a la batalla y 3 generales, Ra, Ta y Set. Estos cada uno tenían 4.000 hombres a su cargo para un total de 28.000 hombres reclutados por la organizada burocracia egipcia. Muwatalli por su parte llevaba consigo guerreros de todos los territorios conquistados y algunos mercenarios que habían sido contratados. El general más brillante de Muwatalli era Kakuli, un genio de la caballería. Esta no es una batalla medieval. Las armas son muy diferentes. Todo se concentra principalmente en los carros de guerra. El bronce en esta época no es tan fuerte como lo suele ser en las batallas medievales el hierro. Carruajes son conducidos con cierta pericia porque no es como en las películas como lo muestra Hollywood, como 2 bandos donde los caballos se estrellan unos con otros. No importa qué le hagas al caballo, él no se va a ir de embestida y se va a estrellar contra otro caballo de frente. Entonces, esto es como tal como se maneja una guerra en la época de bronce. No se sabe mucho acerca del ejército de Muwatalli, pero se calcula que debió haber al menos 10.000 carros de guerra con 3 guerreros y 15.000 soldados de infantería. Los registros indican que cuando Ramsés se acercaba a Kadesh, 2 campesinos capturados le informaron que Muwatalli aún estaba en el norte. Ramsés se complació mucho con esta noticia, ya que él pensó que había llegado a Kadesh antes que el enemigo. Pero al parecer los campesinos eran espías y Muwatalli estaba al otro lado del río Orontes. Al parecer estaba detrás de un montículo desde donde él podría deslizarse con sigilo y atacar a un inadvertido Ramsés. Ramsés preparó su campamento sin saber que su enemigo estaba muy cerca, pero otros viajeros comenzaron a despertar sospechas en él, ya que le estaban dando una información que era totalmente contradictoria. Después de interrogar a los espías, la noticia que debió recibir Ramsés fue aterradora. Sin embargo, Ramsés sabía que no podía caer en pánico y que tendría que actuar rápidamente. Por eso envió 2 mensajeros hacia el sur para llamar rápidamente a sus 2 generales y envió otro tentativo hacia el norte, sospechando de que su enemigo no se hallaba allí. El general Ra fue el primero en apresurarse y mientras Muwatalli se enteraba de la cercanía de los egipcios, el único problema es que él no sabía exactamente cuál era la posición exacta del ejército de Ramsés, pero pronto se enteró de la situación. Cuando Muwatalli envía su primera infantería, se encontró con la formación del general Ra. En este choque de caminos, la infantería hitita logró diezmar sustancialmente al ejército que llevaba el general Ra. Parte de los sobrevivientes huyeron, pero otra parte fue al encuentro de su faraón. Los sobrevivientes lograron avisarle a Ramsés
que el ataque hitita venía de frente. Ya sabemos lo brutales que eran los carros de guerra de los hititas. Ramsés debía de ser rápido porque temía ser embestido. La pérdida de los egipcios fue grande y mientras aguantaban el ataque de los hititas, estos comenzaron a saquear el campamento. Ramsés salió del campamento mientras su caballería aguantaba, pero rodeó al enemigo con su caballería élite y lograron romper la formación con sus flechas. Diezmada la formación hitita, Ramsés decidió retirarse de ese lugar, mientras Muwatalli había perdido una gran ventaja enviando a tan pocos hombres, y se apresuró a enviar otra tropa por el Orontes. Pero cuando llegó, lo esperaban los soldados restantes del campamento y además la división que venía del norte. Al parecer Ramsés se dio cuenta de la situación y decidió volver, pero el ejército de Muwatalli ya había emprendido la huida. Después de que ellos vencieron al ejército de Muwatalli, ellos se acercaron hacia Kadesh y ejecutaron a los rebeldes junto a los líderes hititas. Esto debió ser un gran espectáculo macabro para Muwatalli. Ramsés volvió a Egipto, proclamó la gran victoria porque era un increíble político, pero eso no había sido una victoria. El ejército de Muwatalli junto a Muwatalli logró escapar, así que eso básicamente significaba que la guerra iba a continuar. No era una victoria para ninguna de las dos partes, y ahora en Mesopotamia un enemigo poderoso se alzaba como una nueva potencia, Asiria. El panorama político había cambiado. Un temeroso Muwatalli veía a su vecino asirio crecer, mientras Ramsés había visto acercarse demasiado a su propia vida a Muwatalli. Fue la favorita del faraón Ramsés, Nefertari, quien jugó un papel crucial en lo sucesivo. Ya sabemos que las mujeres egipcias podían participar de la política. Inició una serie de cartas diplomáticas que iban dirigidas hacia la esposa de Muwatalli que conminaban a la reconciliación. El resultado de este intercambio fue el primer tratado de paz conocido en la historia. Durante su reinado, Ramsés fue un constructor muy prolífico, pero quizás su obra más conocida es el templo de Abu Simbel. Un hecho polémico durante su reinado es que, aunque sabemos que su esposa más querida fue su esposa principal, la primera de todas, Nefertari, se sabe que llegó a tener más de 50 esposas. A la muerte de Nefertari, quien adquiriría poder sería la segunda esposa, Isis Neferet, con quien parece que había una rivalidad con Nefertari. A la muerte de Isis Neferet, él tomó como esposas a dos de sus hijas, una hija que tuvo con Nefertari, Meritamón, y una hija que tuvo con Isis Neferet, que fue Bintanat. Ya sabemos que los faraones egipcios, no los egipcios a nivel general, las familias egipcias comunes y corrientes en esta época no son incestuosas, pero dentro de la familia real era normal el incesto y Ramsés II lo llevó más allá. Ramsés II vivió mucho tiempo y sobrevive a sus hijos mayores. Es por eso que quien le sucede no es su primogénito, sino su hijo treceavo, el hijo que tuvo con su propia hija Bintanat. Su hijo Merentab, que gobernaría del 1213 al 1203. Incluso para cuando Ramsés II murió, Merentab ya estaba por los 50 años de edad. Igual que sucedió generaciones anteriores con el gobierno de Pepi II, nos encontramos ante un sucesor cuyo reinado está acostumbrado a un monarca tan longevo.
Lo que es más, él no trae sangre nueva porque él ya es de por sí alguien viejo. Entonces esto en realidad comenzaría a deteriorar la política del país y seguiría sumando fuerza al clero de Amón. Fue durante el gobierno de Merentab que llegaron los pueblos del mar a las costas de Libia y con la ayuda de los libios hicieron una incursión hacia Egipto. Sin embargo, Merentab los vence. Otro dato curioso es que Merentab decide devolver la capital a Menfis. No hay hechos de importancia en las siguientes generaciones de esta dinastía. Se suponía que a Merentab debía sucederlo su hijo Seti II, pero al parecer otro hijo, o quizás un hijo de Seti II, no estamos seguros exactamente de cuál era la relación de este usurpador, Amenmeses, que en realidad gobernaría por un muy corto periodo de tiempo. Seti II tendría que recluirse desde Pi-Ramsés y Amenmeses desde Menfis, pero a la final Seti II logra restaurar su poder. Seti II tuvo una esposa real, Tauser, de linaje extranjero, y un canciller llamado Bey. A su muerte, al parecer, lo sucede un hijo de Amenmeses, Siptap, un niño que además sufría de poliomielitis, por lo que todo el poder descansó en las manos de la esposa real, Tauser, pero eso también sería un reinado efímero. Y es aquí donde finaliza la dinastía 19ava para empezar con la dinastía 20ava. Y esto es todo, amigos. Aquí hemos terminado con las partes más importantes del Imperio Nuevo. Sin embargo, en el otro capítulo vamos a ver la última dinastía, que es la 20ava, pero va a ser muy corto porque no hay un hecho relevante acerca de esta dinastía. Pasaremos al tercer periodo intermedio y por último al Imperio Tardío, para dar finalización a esta serie de videos de Egipto. Si te ha gustado este video, por favor darle like y suscríbete. Activa la campanita para recibir las notificaciones de los próximos videos. También no olvides comentar. Recuerda que con tu comentario haces que el algoritmo de YouTube muestre más mis videos. Nos vemos hasta la próxima.